Bienvenidos otra vez al devocional y versículo para memorizar para el día 17 de enero. Hoy estamos en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Deuteronomio 32, 4 dice así: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Bueno, es un versículo muy bueno. Se encuentra en la canción de Moisés al fin de Deuteronomio, y que tiene mucho para nosotros, para aprender quién es nuestro Dios. Primeramente dice, Él es la roca. Él es la roca. Es que Él es fuerte, no hay otro más grande, más potente que Él. Dice cuya obra es perfecta. Él es sin pecado. Él es perfecto. Más alto que todo, Él es santo, santo, santo. Dice, porque todos sus caminos son rectitud. Son de verdad sus caminos. Y ya vimos ese mes que sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más que nuestros. Y tenemos ese entendimiento que Él tiene una voluntad para nosotros, un plan para nosotros. Y dice Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es muy importante entender, muy importante. Leyendo ese versículo pienso yo de Apocalipsis 15 versículo 3 dice así: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Bueno, qué bien es. Ahí tenemos mismo en griego, kai adusi ten oden Moisés, ton dulo toteo, kai te oden ton arnion legontes, megala, kai thaumastra, ta ergasu, curia atheos, ha pantocrator, decae, kai alethinae, hode su a basileus ton agion. Bueno, es muy bueno. Un día Cristo va a volver y bueno, va a ser muchos cantando esa canción, ese cántico de Moisés. Bueno, vamos a leer otra vez y después leer en hebreo. Dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Y ahora tenemos la palabra para la roca o la fuerte, que dice Hasur. Hasur Tamim. Paalo ki kol darachav. Mishpat el emuna ve'en evel tzadik ve'yashar hu. Bueno, entonces tenemos ese versículo muy bueno. Vamos a ver cuando comparamos en las Biblias antiguas que esa palabra Hatzur, algunas Biblias, y no solamente en castellano, pero otras traducciones también, a veces traduce como la roca, a veces como fuerte. Y mismo 60 hacen algunas veces de una forma, otra vez de otra forma, y está bien. Hay un pensamiento hoy en día más moderno que cada palabra griego y de hebreo tiene que ser traducido exactamente con misma palabra en inglés cada vez o de castellano cada vez, pero realmente eso no refleja muy bien
métodos de traductores de anteayer, porque tenía otra idea. Y por ejemplo, en la Biblia King James o en la Biblia del Oso, lo que va a ver es que muchas veces la misma palabra griega o hebrea, bueno, primeramente tiene mucho más que un sentido normalmente traducido, y no podemos llevar todo el sentimiento con una sola palabra. Y muchas veces esos traductores de anteayer eligieron muchos sentidos de esa palabra para colorear todo el sentido de esa palabra. Es decir, que si alguien con una concordancia busca todas las instancias de misma palabra, que van a tener un entendimiento más amplio por comparar todos los versículos, porque utilizan mucho más dependiendo del contexto. Entonces, pero sí, también hay el momento que el traductor tiene que elegir a veces entre 5, 6, 7 opciones buenas y tiene que decidir. Pero bueno, no tenemos que dudar lo que leemos en la traducción, está bien. Y si solo tenemos una traducción, es suficiente para limpiar nuestra vida, para mostrarnos que solo hay un Salvador, Cristo Jesús, y para limpiar nuestras vidas y prepararnos para el mundo que viene. Bueno, vamos a leer el mismo versículo, pero en la 09 dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y ninguna iniquidad es en él, es justo y recto. Y puede ver que muchas veces la Biblia 60 está compartiendo mucho de material de 1909, que realmente casi igual a 1862. No tengo una copia electrónica para compartir, pero eso es una versión muy linda también. Pero lo que va a ver es que en la Biblia es más antiguo que el 09, está traduciendo la roca como su sentido de fuerte. 1865 dice: del fuerte, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son juicio, Dios de verdad, y no hay iniquidad, justo y recto es. Y Biblia del Oso: del fuerte, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son derecho, Dios de verdad, y no hay iniquidad, justo y recto es. Entonces, bueno, podemos ver y comparar que están diciendo lo mismo, pero así una diferencia así entre las versiones, pero no grande. Y a veces la 60 está compartiendo material de 09, a veces de 1865. Bueno, vamos a leer ese versículo en inglés. Deuteronomy 32:4. He is the rock, his work is perfect, for all his ways are judgment, a God of truth and without iniquity, just and right is he. Muy bien. Esa palabra roca, rock, puede ver que son primos. His work, obra, perfect, perfecta. All his ways are judgment, porque todos sus caminos son rectitud. Judgment, como juicios, así. A God of truth, Dios de verdad, and without iniquity, y ninguna iniquidad en él. Iniquity, iniquidad. Bueno, entonces en just and right is he. Última frase, just and right. Just es como justo, y right es como derecho, así. Bueno, recto, como en esa traducción. Bueno, vamos a ver en
en el texto griego, la traducción del Antiguo Testamento en griego, va a ver que es distinto. Lee distinto que todo lo que ya leímos. Porque en lugar de roca, Hasur, recuerda la palabra hebrea, está utilizando la palabra para Dios, Theos. Pero también es lindo, pero es distinto. Prefiero el texto hebreo, yo. Pero dice Theos, alethina ta erga autu, kai pasai, kai odai autu crisis. Theus pistos, kai uk estin adikia, dikaios, kai ocios, curios. Bueno, solo comparto un poco de la diferencia. Dice así, como Theos alethina ta erga autu. Dios, verdad, son las obras, sus obras así. ¿Qué pasa? Hoy autu crisis. Y todos sus caminos son de juicio. Esa parte es igual. Acá, Theos pistos, Dios fiel, que uk estin adekia. Y no hay injusticia en él. Dikaios kai ocios curios. Ese es igual como en hebreo, esa parte. Que son dikaios como es justos y como tenemos acá, sí, justo y recto, así el Señor, curios. Bueno, entonces solo primera parte lee diferente. Vamos a ver igual en el latín. Dice así, palabra para Dios: Dei perfecta sunt opera, et omnis viae eus judicia. Deus fidelis, et absque ulla iniquitate, justas et rectus. Puede ver que es como, primera parte es como la traducción griega. Y también de la Peshitta del Antiguo Testamento, también lea un poco similar, no exactamente así, pero similar. Bueno, una vez vamos a leer la 60 y terminar para hoy. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Bueno, les recomiendo que lean todo el Salmo de Moisés, porque o ese cántico de Moisés, porque es muy bueno. Y puede empezar en capítulo 32 y leer hasta el final del libro. Es muy bueno y hay mucha doctrina que podemos aprender en ese cántico. Bueno, que Dios les bendiga.